Santiago Alarcón, famoso teólogo católico, discípulo de Luis Toro, es destruido aquí por pentecostal unicitario. Vamos a escuchar, mis hermanos, a este señor Santiago Alarcón, discípulo de Luis Toro, famoso teólogo, ¿no? Es un famoso teólogo católico. Vamos a escuchar esto y vamos a mirar cómo destruir este argumento de este señor Santiago Alarcón. Vamos en 3, 2, 1, dale me gusta y sigue aquí a este canal. Vamos pues, en 3, 2, 1, vamos a escuchar a Santiago Alarcón. 8. Dice que la gente, ¿sabías que la Biblia enseña que Dios a ciertos hombres le dio la potestad de perdonar pecados? ¿Cómo? Vuélvame a explicar, por favor, esto. Vuélvame a explicar. ¿Cómo es que es? Que la Biblia enseña que Dios le dio potestad a los hombres de perdonar pecados. Bueno, vamos a mirar si eso es verdad. Escuchémosle de nuevo. ¿Sabías que la Biblia enseña que Dios a ciertos hombres le dio la potestad de perdonar pecados? Esto es una de las cosas más controversiales cuando se habla de la fe católica entre evangélicos. ¿Cómo es que un hombre pecador como nosotros puede perdonar pecados? ¿Querés una evidencia bíblica de todo esto? Bueno, no te voy a dar un texto, te voy a dar dos. En Mateo capítulo 9, verso 1 al 8, se narra la historia de un milagro realizado por Jesús a un paralítico, pero el centro de la discusión radica no en el milagro, sino en una declaración de Jesús: el perdonar pecados. Jesús le dijo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y la reacción de los fariseos es similar a la de muchos evangélicos el día de hoy. Se escandalizaron. ¿Cómo puede este perdonar pecados si solamente Dios es el que los perdona? Obviamente Jesús es Dios. Pero lo llamativo de toda esta historia es lo que dice el versículo 8. Dice que la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, no por el milagro que Jesús había. Bueno, ¿han escuchado usted lo que ha dicho el señor Santiago Alarcón? Que Dios le dio al hombre la potestad de perdonar pecados. Eso es lo que él dice aquí. Dios le ha dado al hombre... ¿Sabías que la Biblia escuche bien, enseña que Dios a ciertos hombres le dio la potestad de perdonar pecados? Esto es una de las cosas más controversiales cuando se habla de la fe católica entre evangélicos. ¿Cómo es que un hombre pecador como nosotros puede perdonar pecados? ¿Querés una evidencia bíblica de todo esto? Bueno, no te... Esto es una falacia. ¿Por qué es una falacia? Porque ellos quieren, el católico quiere tomar el hecho de lo que dice Lucas en el capítulo, perdón, Mateo en el capítulo 9. Vamos a mirar Mateo capítulo 9, donde dice que Dios le dio tal potestad a los hombres. Vamos, dice aquí. Dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. La pregunta es si estos hombres se refiere a los hombres en sí, entonces que Dios le había dado potestad a Pedro, a Pablo, a Juan, a Mateo, a todos ellos, de perdonar pecados. ¿Me pueden dar algún verso bíblico? El católico me puede dar algún verso bíblico donde diga que Jesús, o que diga que los apóstoles dijeron que ellos perdonaban pecados? ¿Dónde está eso? Vamos a escucharlo. ¿Dónde está que ellos perdonaron pecados? Por ejemplo, que Pedro dijo, yo te perdono los pecados. ¿Dónde Pedro dijo eso? Yo, Pedro, que alguien se arrimó y Pedro, perdona los pecados. Pedro dijo, yo te perdono los pecados. ¿Dónde está eso? Quisiera saberlo. ¿Dónde Juan dijo, yo te perdono los pecados? Ninguno de ellos, ningún apóstol dijo a nadie, nosotros les perdonamos los pecados. O por la potestad que nos dio el Señor Jesucristo, nosotros les perdonamos los pecados. Eso no está en la Biblia. Eso es completamente falso. Eso es antibíblico. Antibíblico es. No hay ningún católico en el mundo que me pueda dar ese verso bíblico. Y se lo puedo comprobar. No hay ningún católico en el mundo. Ahora, cuando nosotros analizamos aquí a qué se refiere el texto, la gente se maravilla es por el milagro hecho por el Señor Jesús. Capítulo 9,
dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y sucedió que trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él levantándose, entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Cuando dice esto no se refiere a los hombres en general, se refiere a Jesucristo, porque Jesucristo es hombre y él fue el que perdonó los pecados. Ahora, ¿pero por qué Jesucristo hombre perdonó pecados? ¿Por qué? Vamos a leerlo. Leámoslo, por favor. Yo sé que ningún católico me puede responder esto, ningún católico. Ningún católico me puede responder esto. Ningún católico. ¿Por qué Jesús entonces perdonó pecados? Recuerde que no hay un texto que le diga en la Biblia que Pedro, Juan, Mateo, Lucas, ninguno de ellos, apóstoles o discípulos. Caballero Marito, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas. ¿Aló? Sí, muy buenas. Buenas. Marito, Buenas. le habla Alex, una pregunta. Por favor, es que aquí hay un católico que me dice que los Dios o Jesús le dio potestad a los hombres de perdonar pecados. Sí. Sí, ¿usted qué Juan es? 20:23. ¿Ah? Juan 20:23. Juan 20:23, listo. ¿Usted es tan amable? Sí, ¿ah? Sí, dígame. Sí, ¿es tan amable de qué? ¿Usted es tan amable me puede decir un solo verso bíblico donde Pedro, Juan, Mateo o cualquiera de los apóstoles, Juan, hayan dicho, discúlpeme la pregunta, hayan dicho, yo Juan, yo Pedro, yo Mateo, yo Lucas, yo Pablo, te perdono tus pecados? ¿Dónde dijeron eso? No, pero o sea, lo que pasa es que el Señor dio la autoridad. No es necesario que nos lo muestren a los verdaderos cristianos, que Dios nos hable tantas veces para hacernos confirmar algo. Solo Dios habló una vez y ya la autoridad se le dio a los hombres. Por eso la iglesia es base y fundamento de la verdad. Por eso, usted que le gusta mirar los estudios de Luis Toro, ¿sí? Muéstreme un solo texto bíblico donde Pedro, Juan, Mateo, Jacobo el mayor, Jacobo el menor, Jacobo hermano de Jesús, uno de ellos haya dicho, uno solo, nosotros, o yo Pedro, yo Pablo, yo Mateo, yo Lucas, yo te perdono los pecados. ¿Dónde dijo si ellos recibieron esa autoridad? ¿Dónde lo dijeron? Bueno, la verdad fue que cuando Jesucristo murió, él se les presentó a los discípulos durante 40 días y él a ellos les dio muchas cosas. Les dijo, por ejemplo, solo Jesús no creen que hay que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque malinterpretan las Escrituras. Y Jesucristo dijo, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos también nos hacen la misma pregunta a nosotros. Muéstrame dónde los apóstoles bautizaron con esos 3 nombres. Entonces, amigo Marito, que son doctrinas. Amigo Marito, yo no le estoy diciendo eso, no estoy hablando del bautismo, lo único que le estoy diciendo es que me muestre. Estoy hablando de la confusión entre todos. Por eso, muéstreme, amigo, discúlpeme, muéstreme un texto, ¿existe o no? Dígame, ¿existe o no un texto donde Pedro, Mateo? ¿Yo con quién hablo? Hable ese rato. La verdad no tengo conocimiento, pero si usted quiere me da una media hora y yo le busco todos los textos bíblicos. No, muéstreme uno, es que estamos confesando sus pecados y se bautizaba. Bueno, muéstreme uno donde a un apóstol digo, yo te perdono los pecados. ¿Dónde sería el texto? Bueno, yo le hago la pregunta, dígame dónde los apóstoles llamaron a Dios Padre Jehová. No tiene ningún texto. Jesucristo en Juan 20:23 se les apareció y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Sí. A quienes le perdonan los pecados le quedan perdonados, sí, y a quienes se los retengan le quedan retenidos. Vale, muéstreme un texto donde los apóstoles dijeron, nosotros le perdonamos los pecados. ¿Dónde está? No, es que los apóstoles no, fue Jesucristo el que dio la orden. Por eso, le dio la orden a ellos, le dio la orden a ellos de perdonar pecados. Eso es lo que el católico dice. Usted, Luis Toro,
el señor Santiago Alarcón, todos dicen que Jesús, no, por eso, muéstreme un texto donde los apóstoles perdonaron pecados. Yo, Pedro, te perdono los pecados. Yo, Juan, te perdono los pecados. Pregunta, ¿usted está en vivo? ¿Usted está en vivo? Estamos grabando, sí, señor, para el programa. Me gustaría que me dieran la oportunidad de yo cuadrar y te hacemos el debate, pero entonces me dejan organizar los textos. Pero dame un texto, por el momento dame un texto, uno solo. Y ustedes protestar contra la iglesia. Dame uno solo. Por eso, papi, es que la... Dale, pues, no puede. Gracias, amigo Marito. Amigo Marito, gracias. Se perdonen los pecados, le quedan perdonados. Muéstrame un texto donde los apóstoles dijeron, yo te perdono los pecados. ¿Cuál es ese texto? No los apóstoles, Jesucristo dio la orden a los apóstoles. Por eso, y los apóstoles... Aquí están perdonando pecados. No, eso no quedó grabado. No, nosotros, como nosotros somos cristianos, verdaderos cristianos, le creemos a Jesucristo. Por eso, pero... Amigo, si Jesucristo lo mandó, los apóstoles lo cumplieron. ¿Dónde los apóstoles cumplieron? Yo te perdono los pecados. ¿Dónde dijeron eso? Bueno, ¿usted cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? No puede responder. Gracias, amigo Marito. Vamos a preguntarle a otro católico. Gracias. Bueno, el amigo Marito, que es discípulo de Luis Toro, al igual que el señor Santiago Alarcón, discípulo de Luis Toro, que estamos viendo aquí, que dice que Dios le dio potestad a los hombres de perdonar pecados. No, Dios no le dijo a ellos, ustedes van a perdonar pecados. Dios les dio, fue el bautismo para el perdón de pecados. Allí fue que ellos tuvieron la potestad de perdonar pecados, pero no porque ellos dijeron, yo te perdono pecados. No, no hay ningún texto. Y el señor Marito aquí, que es discípulo de Luis Toro, y el señor Santiago Alarcón, teólogo de discípulo de Luis Toro, no puede mostrar un solo verso. ¿Por qué? Porque no existe ese verso. No existe. Ahora, en capítulo 9, cuando dice aquí, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres, está hablando de Jesucristo como hombre, que fue el que perdonó pecados. ¿Sí? Hijo, tus pecados te son perdonados. Ellos no se estaban viendo a Jesús como Dios, lo estaban viendo como hombre, Y por eso al ver el milagro que Jesús hizo, levantando al paralítico, entonces dijeron, Dios le dio esta potestad a los hombres. ¿Cuál potestad? De perdonar pecados y de levantar paralíticos. Pero está hablando del hombre Jesucristo. Punto número 2. Ese hombre Jesucristo era el único Dios que estaba entre ellos y por eso podía perdonar pecados. Le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este? Es el Padre. Sí, el único Dios. Jehová es el Dios de Israel y ellos son sus hijos. Capítulo 14, verso 1 dice, hijos, sois de Jehová vuestro Dios. De Deuteronomio, hijos, sois de Jehová vuestro Dios. Éxodo capítulo 4, vamos a leer también allí Éxodo capítulo 4. Mira lo que dice, verso 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho, Israel es mi hijo. Y por eso Jesús, siendo Dios, el único Dios, el Yahvé o el Jehová del Antiguo Testamento, dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice aquí, entonces, mire, vuelve a ratificar. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, el único que conoce los pensamientos del hombre es Dios. El único que conoce los pensamientos del hombre es Dios. Es el único. ¿Ya? Ningún hombre puede conocer los pensamientos de Dios. Ningún hombre. Eso es lo que nos dice la Escritura. Vamos a leer algunos versos. Dice aquí. Oh Jehová, 20:12 de Jeremías. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ve los pensamientos y el corazón. Este es Jesucristo, el único que ve el pensamiento, el único que conoce los pensamientos. Y Jesucristo como hombre es ese Jehová. Jeremías 23, 5 y 6. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Ese quién es? Es el mismo y único Dios. ¿Quién es ese? Jesucristo. Como hombre, ¿quién es? El Jehová del Antiguo Testamento. Por eso conocía los pensamientos de ellos. Por eso, escuche bien, conocía los pensamientos y llamó a este hombre, lo llamó hijo. Y por eso Jesucristo se debe llamar el Hijo del Hombre. Por eso perdonó pecados y por eso levantó al paralítico. Porque recordemos que cuando Dios estuviese entre los hombres,
levantaría al paralítico. Levantaría a los paralíticos. Vamos a mirar algo. Isaías capítulo 35. Vamos a mirar. Isaías en el capítulo 35, verso 4 y 5, dice, de cielos de corazón apocado, Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Dice allí, entonces, cuando Dios estuviese en persona salvándonos, dice esto, Isaías 35, dice, entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Dios mismo vendría y haría esos milagros. Haría esos milagros. Entonces dice el católico que no, que fue que Dios le dio potestad a los hombres. No, se refiere a Jesucristo. Y en Juan 20, que leemos allá, al que le remitiera los pecados le serán remitidos. Ellos sí remitieron pecados, sí. Ellos remitieron pecados, sí, pero no dijeron yo te perdono los pecados. Ellos sí ataron a los que no quisieron retenerlos, no quisieron remitir los pecados, sí, pero no dice que ellos perdonaron pecados. La Biblia no dice eso. ¿A qué se refiere? Se refiere al bautismo. Recuerde que Jesús dijo, vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre. Por eso dice, a quienes remitieron los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieron les son retenidos. Por eso dice así. ¿Por qué? Porque a ellos les fue dada la potestad de perdonar los pecados, no ellos, sino por medio del bautismo. Jesús les dice, vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre. Y eso fue lo que hicieron, Hechos 2:38. Y Pedro les dice, dejen que nosotros los bauticemos, pídanle perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos y Dios perdonará sus pecados. ¿Es por medio de qué? Del bautismo. Pedro dice en Hechos capítulo 10, verso 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que creyesen en él recibirán perdón de pecados en su nombre, y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. El bautismo es para el perdón de los pecados. Allí fue que los apóstoles perdonaron pecados. ¿Cómo? En el nombre de Jesucristo, por medio del bautismo. No que ellos dijeron, no, yo sí te perdono tus pecados. Eso es completamente falso. Completamente falso. Entonces, estamos destruyendo a Santiago Alarcón. Estamos destruyendo a todos estos amigos trinitarios. Destruyendo a todos estos amigos trinitarios, católicos, con su falso argumento de que Dios le dio potestad a los hombres de perdonar pecados. Ningún apóstol perdonó pecados. Es en el bautismo, en el nombre de Jesús, que hay perdón de pecados. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga, dale me gusta, comparta el contenido, por favor.